5 millones de personas están siendo examinadas por el virus del PSC en la región de Xinjiang de China. Ocurre después de que una nueva ola del virus estalló en la región. 7 terremotos golpean un condado de China en 5 días, pero antes de eso suceden cosas extrañas. Las compañías de cereales en China están advirtiendo a sus clientes que los precios van a dispararse. Ocurre al mismo tiempo que las autoridades aumentan las importaciones de granos. Ante esto crecen las preocupaciones de que pueda romperse la cadena de suministro mundial. Y el sueño global 5G de Huawei se desvanece a medida que más países se unen a Estados Unidos, excluyendo la utilización de equipos electrónicos de China. Bienvenidos a China en Foco, soy Julián Bertone. Empecemos por la región china de Xinjiang. Las autoridades locales están haciendo pruebas masivas a casi 5 millones de personas. Ocurre después de un repentino aumento en los casos del virus del Partido Comunista Chino o PSC. Lo que es inusual acerca de este pico es el rápido aumento en el número de casos. El sábado pasado, la ciudad de Kashgar, en Xinjiang, informó de un caso asintomático. A partir de ahí, el número de casos subió a más de 100 de la noche a la mañana y sigue aumentando. Este lunes, las autoridades informaron de más de 160 casos asintomáticos. NTD no pudo verificar independientemente estos números. Se sabe que las autoridades chinas de diferentes regiones no informaron sobre casos confirmados del virus en los últimos meses. Esto según documentos internos obtenidos por NTD. Kashgar se encuentra al oeste de Xinjiang. La región es parte del noroeste de China y alberga a 11 millones de miembros de la etnia uigur. Al mismo tiempo que las autoridades informaron de un caso asintomático local, los aeropuertos de la región cancelaron varios vuelos. Los usuarios de Internet pronto empezaron a publicar videos indicando que la ciudad estaba sometida a un bloqueo parcial y que se prohibía la entrada a visitantes externos. En respuesta al brote, los funcionarios locales anunciaron el más alto nivel de emergencia. Las escuelas están cerradas y casi 5 millones de residentes tienen que someterse a pruebas masivas en un plazo de 4 días. Esto ocurre después de que Xinjiang sufriera un brote hace 3 meses que puso a la región bajo un cierre de más de 60 días. Las autoridades no fueron capaces de localizar el origen de ninguno de los brotes. Vayamos ahora al epicentro del virus, Wuhan. Una ciudadana china presentó una demanda contra el gobierno municipal de la ciudad por el bloqueo generado por el virus. La mujer llama al alcalde de Wuhan un asesino. La residente de Wuhan, Yao Qing, está trabajando para que los funcionarios locales rindan cuentas sobre su manejo del brote del virus del PSC. Presentó una demanda la semana pasada contra la ciudad, diciendo que algunas de sus medidas contra el virus violaban sus derechos. Wuhan es el epicentro de la pandemia mundial. La ciudad entró en un cierre total el 23 de enero, con poco tiempo de aviso previo. Todos los transportes que entraban y salían de Wuhan fueron interrumpidos, y el 10 de febrero los funcionarios emitieron duras restricciones para cerrar todos los barrios y mantener a la gente encerrada. Algunas casas fueron incluso físicamente selladas para evitar que los residentes salieran. Yao nos contó que hubo una ausencia de apoyo logístico durante el cierre y muchos murieron debido a la falta de atención médica esencial. Hasta ahora no podemos saber cuántas personas murieron por esto. Una ex compañera de trabajo se enfermó de uremia, pero ningún hospital la trató durante el encierro, diciendo que no aceptaban pacientes con uremia. Mi compañera se vio obligada a volver a casa y murió 5 días después. Yao se convirtió en activista el año pasado después de que un proyecto de construcción de un ferrocarril estatal causara grietas y deformaciones en su casa. A raíz de esto se vio envuelta en una pelea con funcionarios locales sobre el tema. Las autoridades le hirieron la mano durante un enfrentamiento y debido a la lesión perdió su trabajo bien remunerado. Durante los meses de encierro de la ciudad, Yao tuvo dificultades para tratarse médicamente. Durante la pandemia, debido a la orden del bloqueo del gobierno, los servicios médicos se vieron muy afectados. No pude recibir fisioterapia y la lesión de mi mano se volvió irreversible. Ahora no puedo levantar objetos pesados. La ausencia de logística también causó problemas en otras áreas. El gobierno de Wuhan incluso cerró las tiendas de comestibles por un periodo considerable de tiempo. Solo se permitió a los trabajadores del comité de vecinos hacer compras y entregar comida a los residentes, pero este servicio estaba lejos de ser suficiente. En un periodo de 2 meses, solo prestaron ese servicio 2 veces. Como resultado, tuvimos que comprar alimentos a precios altos, al menos 4 veces el precio normal.
Yao, como muchos en China, sabe que la defensa de los derechos humanos ante el régimen es un proceso difícil y a menudo poco gratificante. Aún así dice que todavía espera que la gente algún día disfrute de la libertad de expresión. Entretanto, explicó que si ella es desaparecida como resultado de demandar a las autoridades, espera que su caso atraiga la atención internacional. Pasemos ahora a otro ciudadano de Wuhan que demandó a las autoridades locales por el manejo de la pandemia. El residente Chang Hai envió la semana pasada una solicitud de divulgación de información tanto a las autoridades de la ciudad de Wuhan como a los funcionarios de la provincia de Hubei. Es la quinta vez que hace la solicitud. En junio presentó una demanda contra las autoridades locales en un tribunal de Wuhan. Sus acciones tienen lugar después de que el padre de Chang contrajo el virus en un hospital de Wuhan en enero. Chang dijo que debido al encubrimiento de la pandemia por parte de las autoridades, no sabía que la enfermedad era contagiosa. Más tarde, su padre murió debido a la infección. En su petición, Chang exigió que se revelara información relativa al encubrimiento, como los nombres y cargos de los funcionarios públicos que ocultaron o informaron erróneamente sobre los casos del virus y las muertes. Asegura que continuará buscando justicia para su padre de acuerdo con la ley. A continuación, prestemos atención a lo sucedido en el condado de Beichuan, en la provincia de Sichuan, al suroeste de China. 7 terremotos golpearon la zona en apenas 5 días. Justo la semana pasada, la misma área sufrió 5 terremotos en el curso de 3 días consecutivos. Según el Centro de Redes Sísmicas de China, los terremotos que sacudieron la región desde el miércoles pasado hasta el domingo tuvieron una magnitud de entre 3 y 4.7. Los datos muestran que las magnitudes de los terremotos fueron relativamente bajas, pero todos ellos ocurrieron muy cerca de la superficie terrestre. El más profundo de ellos se produjo a 19 kilómetros bajo el nivel del suelo, y el más superficial ocurrió a solo 11 kilómetros de profundidad. Este tipo de terremotos, conocidos como superficiales, suele tener un impacto mucho más fuerte que los que ocurren a mayores profundidades. Un residente de la ciudad de Chengdu informó que el domingo sintió los efectos del terremoto. Chengdu se encuentra a unos 160 kilómetros del epicentro. Después de los eventos, algunos internautas expresaron su preocupación en las redes sociales chinas. Señalaron que los pequeños terremotos consecutivos podrían ser precursores de uno mayor. A principios de este mes, otro lugareño de la zona informó que el agua de un pozo cercano a su casa se calentó de forma extrema de repente sin causa visible. Los locales sospechan que el agua subterránea recalentada podría ser otro precursor de un terremoto, pero las autoridades negaron las especulaciones. En 2008, la misma área estuvo entre las más severamente dañadas de lo que se conoce como el Gran Terremoto de Sichuan. Con una magnitud de 8, el terremoto dejó alrededor de 90.000 muertos, según cifras oficiales. Pero algunos lugareños cuestionan los datos reportados en ese entonces, sospechando que las cifras estaban reducidas. Ellos estiman que el desastre en realidad dejó alrededor de 300.000 muertos. Las preocupaciones de China sobre el suministro de alimentos son muy serias, y al mismo tiempo las compañías de granos están advirtiendo de fuertes aumentos en los precios. Pero mientras los funcionarios chinos pregonan una producción récord en el país, también están aumentando las importaciones de cereales. Las compañías chinas de granos están advirtiendo a los clientes de que los precios continuarán subiendo, lo que se debe a una disminución en la producción de este año. Esto, de acuerdo a mensajes online que muestran avisos escritos de compañías ubicadas en las principales provincias productoras de trigo de China. Una compañía cerealera de la provincia de Jiangxi escribió que las epidemias y las fuertes lluvias durante la temporada de cosecha afectaron seriamente a la producción. Señala que la producción general de arroz disminuyó alrededor de un 30% en comparación con años anteriores. El aviso añade que se espera que el precio del arroz aumente hasta $75 estadounidenses por tonelada. Una empresa arrocera de Hunan indicó que la reducción de cosechas de granos de este año se produjo en todo el país y que ahora la competencia en el sector arrocero es feroz. Por lo tanto, el precio del mismo se restablece cada vez que un camión entrega una carga. Una compañía cerealera de Hubei también anunció un aumento en el precio del grano y dijo que vendrán más aumentos. El anuncio decía que ahora es difícil comprar nuevas cosechas, por lo que se ajustará el precio todos los días. Por otra parte, en China, el precio del maíz también alcanzó su nivel más alto en 4 años, cerca de $400 por tonelada, lo que equivale aproximadamente a un aumento de $150 en comparación con años anteriores.
La prensa estatal china, por otra parte, afirma que la producción de los cultivos de verano de este año alcanzaron un máximo histórico y que se espera que la producción anual rompa récord. Sin embargo, las autoridades están aumentando las importaciones de granos. Según un informe de la prensa china, 43 empresas exportadoras de arroz de Myanmar recibieron recientemente permiso de las autoridades chinas para exportar arroz al país. Y Reuters informó que el régimen está negociando permisos para importar millones de toneladas adicionales de maíz para el próximo año. El informe de la agencia de noticias dice que esto puede hacer subir los precios mundiales del maíz y otros granos. La práctica de la toma de tierras por la fuerza provocó grandes protestas en una ciudad del sur de China. Las autoridades comunistas se apoderan de las tierras habitadas por ciudadanos para utilizar los terrenos para actividades más rentables. Y aún así los funcionarios locales parecen estar adoptando técnicas inusuales para reprimir a los que se oponen. Documentos internos que pudimos obtener muestran que cerca de 300 protestas y peticiones ocurrieron durante el último año y medio en la ciudad de Changjiang, en la provincia de Guangdong, en la costa del sureste de China. Para hacer frente a las protestas masivas, las autoridades producen informes semanales sobre lo que llaman tendencias sociales. Los funcionarios locales de la ciudad informan sobre los acontecimientos pertinentes con la intención de vigilar y orientar a la opinión pública para prevenir incidentes a gran escala. El informe, que comprende el periodo comprendido entre enero de 2019 y junio de 2020, muestra que en un plazo de un año y medio hubo un total de unas 300 protestas y peticiones. El señor Wang, un ciudadano local, dijo que las autoridades tomaron las tierras agrícolas de muchas aldeas contra la voluntad de la población, y sus casas fueron demolidas. Luego las peticiones de los aldeanos fueron suprimidas. Para proteger su identidad, le dimos un seudónimo. La policía, los fiscales y los tribunales participan en la supresión. Las personas arrestadas en la ciudad de Zhejiang son todas inocentes. Cuando fueron a peticionar, fueron arrestadas y sentenciadas a prisión. Docenas de ellas fueron encarceladas por 1 o 2 años. Casi todos los pueblos tienen este tipo de casos. Es inútil demandar a las autoridades, nunca se gana. El señor Liu, otro habitante local, dijo que los aldeanos que defendieron sus derechos fueron puestos bajo vigilancia cercana y son detenidos tan pronto como llegan a la estación de tren de la ciudad en su camino a Beijing para presentar una petición. También le dimos al señor Liu un seudónimo. Él es uno de los que tienen sus tierras ocupadas por el gobierno local. Cuando intentó presentar una petición al gobierno central de Beijing, los funcionarios locales lo detuvieron en el camino y lo lastimaron. Luego lo enviaron al hospital para ser tratado. Los peticionarios que iban a Beijing fueron llevados de vuelta. Fueron arrestados y encerrados dentro de una jaula con barrotes de hierro en la comisaría. Luego fueron enviados al campo de trabajo forzado en la ciudad de Zhejiang, donde los golpearon brutalmente y los hirieron. Fue terrible. Zhejiang tiene los funcionarios más corruptos. Nosotros, la gente común y corriente, vivimos en una situación desesperada. Estamos enojados, pero no nos atrevemos a hablar. Los aldeanos de la ciudad de Changjiang también declararon que el gobierno local creó el llamado equipo tigre volador para reclutar a personas que les guste pelear. A menudo son personas sin obligaciones fijas. El gobierno local en ocasiones envía cerca de 1000 personas al mismo tiempo para demoler casas, y cualquier aldeano que se resista a las demoliciones es violentamente golpeado. Los policías están mezclados con el llamado equipo tigre volador y demolieron cientos de casas. No dan compensación ni nada tras la pérdida de las casas, ni gastos de manutención, subsidios, tasa de resarcimiento, nada. El territorio bajo el Partido Comunista es un mundo de tiranos y vándalos. Los documentos internos obtenidos también revelaron que en algunas oportunidades más de 100 personas presentaron peticiones conjuntas. Los dos grupos de peticionarios más grandes son los jubilados y los aldeanos que perdieron sus tierras. Cientos de personas se congregaron en la capital de Taiwán el domingo pasado para pedir a China que libere a los 12 ciudadanos de Hong Kong detenidos en el mar por autoridades del continente en agosto. El desfile forma parte de una campaña mundial de apoyo al movimiento pro-democracia en el centro financiero. Un manifestante dijo: "El hoy de Hong Kong es el mañana de Taiwán. Taiwán se convertirá en Hong Kong si no damos un paso adelante". Los 12 hongkoneses fueron arrestados en agosto por presuntamente entrar de forma ilegal en China continental tras salir de Hong Kong en un barco con destino a Taiwán. Todos ellos estaban involucrados en movimientos pro-democracia. Las ambiciones del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei en relación con las redes 5G recibieron otro golpe. Ahora 3 países más anunciaron que no usarán equipos de China en su infraestructura tecnológica.
3 países más firmaron el viernes pasado un acuerdo con Estados Unidos para convertirse en miembros de la iniciativa Red Limpia. La adhesión significa que no utilizarán tecnología china en su infraestructura 5G, lo que incluye los equipos del gigante tecnológico chino Huawei, a quien Estados Unidos considera un riesgo de seguridad. Bulgaria, Kosovo y Macedonia del Norte en Europa del Este son los últimos en unirse. Están entre los más de 30 países que ya forman parte de la iniciativa. Según el Departamento de Estado, lo que se busca es eliminar las amenazas a largo plazo a la privacidad de la información, la seguridad y los derechos humanos que representan para el mundo libre actores malignos autoritarios, como el Partido Comunista Chino. Debido a que Huawei tiene su base en China, está sujeto a las demandas del régimen. El ex empleado de Huawei, Jin Chun, dijo al medio de prensa asociado a NTD, The Epoch Times, que Huawei tiene conexiones con el Departamento de Seguridad Nacional de China. Señaló que varios de los líderes de la compañía pertenecen a las agencias gubernamentales del PSC, ya sea el Departamento de Estado Mayor del Ejército chino o el Departamento de Seguridad Nacional. Desde 2018, el PSC viene invirtiendo fuertemente en estos 3 países de Europa del Este. Las financiaciones que les otorgó llegaron como parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto de infraestructura que introduce dinero chino en países extranjeros y que a menudo sirve para ampliar la influencia del régimen comunista chino en el extranjero. En ese entonces, tanto el presidente de Bulgaria como el primer ministro de Macedonia del Norte consideraron positivamente la cooperación con el PSC. Ahora la decisión de retirarse de las telecomunicaciones chinas contrasta con su postura de hace solo 2 años. El cambio se debe probablemente a la campaña de Estados Unidos contra el PSC en Europa durante los últimos meses. Un nuevo informe alerta sobre la estrategia del Partido Comunista Chino hacia Alemania. Afirma que el PSC está tratando de cooptar a Alemania para dominar las tecnologías del futuro. Los autores también dan sugerencias sobre cómo actuar. Un nuevo informe de la Fundación para la Defensa de las Democracias advierte que Beijing está utilizando a Alemania como el principal trampolín para dominar los estándares industriales y tecnológicos del siglo XXI. Esto es parte del plan económico de Beijing para convertirse en el líder de 10 sectores tecnológicos dentro de 5 años. Made in China 2025 es parte del plan a largo plazo del Partido Comunista Chino para convertirse en la potencia mundial dominante para mediados de siglo, reemplazando a Estados Unidos. Para Beijing, Alemania tiene tanto la tecnología como la voluntad de ayudarlo a alcanzar la meta. El informe afirma: Made in China 2025 apunta a Alemania en primer lugar como fuente de tecnología, en segundo lugar como socio a través del cual exportar estándares favorables a China y en tercer lugar como competidor por el liderazgo en la actual revolución industrial. El PSC suele pregonar una cooperación en la que todos ganan, pero como señala el informe, algunas empresas alemanas terminan perdiendo, ya que China se apropia de su tecnología. Por ejemplo, en 2001, Siemens se asoció con Shanghai Electric para el desarrollo de turbinas de gas, una tecnología clave para China. Una vez que Shanghai Electric consiguió lo que quería, terminó la relación, y Siemens salió perdiendo. Un análisis de 2018 encontró que la mayoría de las fusiones y adquisiciones chinas en Alemania se ajustan con las áreas de Made in China 2025, como los vehículos eléctricos, equipos electrónicos, biomedicina y robótica. Made in China 2025 también tiene como objetivo mejorar al ejército chino. Para el PSC, la controvertida adquisición del fabricante alemán de robots KUKA en 2016 por el grupo Midea de China sirvió a ese objetivo. Ahora KUKA es parte de varios parques industriales en China destinados tanto a usos militares como civiles. Según el informe, el plan del régimen chino amenaza no solo a Alemania, sino a todo el mundo. Señala: si no se controla, la estrategia de China socavará y producirá un mundo hostil a la prosperidad, la seguridad y los valores de Alemania, Estados Unidos y sus aliados democráticos liberales. Los autores del informe dan sugerencias sobre las formas de responder. Indican que Estados Unidos y Alemania deberían unir fuerzas para definir restricciones a las exportaciones de tecnología y a las inversiones adaptadas a las ofertas de China. Dicen además que la OTAN podría desempeñar un nuevo papel en la defensa de sus miembros contra la inversión económica y militar del PSC. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para brindarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos mañana.